Hola, quiero saludarle y presentarme. Mi nombre es José López. Aquí a mi lado Marcela Collado, mi esposa. Y por la gracia de Dios estamos aquí en este día reunidos para contar algo tan maravilloso que nos ha ocurrido como familia. Este milagro de aquí mi esposa a mi lado que les vamos a relatar en este video. Antes de empezar el testimonio, quiero decir que desde el momento que nos ocurrió esto, nunca pude entender por qué a mí, por qué a mi esposa y por qué tenía que ocurrirnos esto. Pero ahora que ya estamos viendo todo con más claridad, puedo decir lo que dice este versículo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, y partir esto diciendo que todo comenzó un 18 de enero de este año, del 2025. Estábamos un día sábado normal preparándonos para ir al culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Estábamos haciendo unas labores de entregar unos pedidos de una coctelería y mi esposa empezó a sentir unos dolores estomacales. Pensamos que era por el almuerzo, por los nervios, de la situación, de los quehaceres diarios. Y le dije que se acostara un rato. Y resulta que cuando ella se acostó, pudo descansar. Pero me llamó y me dijo que los dolores aún continuaban. Yo le dije, descansa, yo termino todo. Y luego de eso, ella persistió con los dolores. Así que tuvimos que partir a la urgencia de lo que es el consultorio, la urgencia, y allí empezó todo. Empezó todo el calvario que tuvimos que vivir para ver la gloria de Dios. Y quiero en esta hora que Marcela continúe contándonos los dolores que ella sintió, todo lo que ella vivió en ese momento, hasta el momento en el cual ella ya está perdiendo la noción porque ella está siendo anestesiada. Sí. Bueno, me presento, yo soy Marcela Collado, tengo 42 años. Estoy aquí junto a mi esposo José, mamá de 3 hijos. Como dice mi esposo, jamás pensamos que íbamos a estar en esta situación, una situación de salud grave, jamás que habíamos vivido algo así en mi familia. Un simple dolor de estómago me llevó a la urgencia, de la primera urgencia, que un sapo, caí al hospital y de ahí no salí en 7 meses. El proceso fue largo, estuve 1 mes en coma, 4 meses en riesgo vital y ya después más que nada proceso de recuperación. Estamos testificando esto porque el Señor hizo un milagro en mi vida. Los diagnósticos médicos decían que yo no iba a vivir. Nunca dieron esperanza de vida. Desde el primer día le dijeron a mi esposo que tenía que pasar a despedirse porque yo no iba a pasar la noche. Todos los días decían lo mismo. Después, cuando desperté, lo seguían diciendo. Mis pulmones no reaccionaban. Gran parte de mi intestino fue cortado, casi en su totalidad, el intestino delgado. Entonces ellos decían, aunque ella despierte ahora, ella no puede vivir con ese intestino, con nada de intestino que tiene. Entonces los diagnósticos siempre fueron malos, muy malos, de muerte y de calvario, porque decían que no va a poder vivir de ninguna manera. Pero el Señor, en su infinita misericordia y en su gran amor y poder, hizo un milagro en mi vida.
contra todo pronóstico médico, él lo cambió por completo, después de que decían de que yo tenía un intestino de 10 centímetros. Cuando me dieron el alta médica, para su honra y su gloria, mi intestino medía 35 centímetros. Cuando decían que no crece el intestino, y mi intestino empezó a tener absorción. Aún dicen que es baja, pero sí absorbe nutrientes. Y aquí estoy. Ya llevo 3 meses de alta médica. Ha sido un proceso largo, estoy viviendo el proceso. Pero siempre de la mano del Señor. Él me fortalece. Creo que todo lo que podemos vivir con Él es para edificación. Sin lugar a dudas, todo lo que hemos podido vivir en este año ha sido para cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra forma de pensar. Yo le decía al Señor en un principio, ¿por qué, Señor, a mí si yo te sirvo? Yo soy tu sierva fiel, amo servirte, amo estar a tus pies. ¿Por qué me haces esto a mí? Yo en mi casa te servimos junto a mis hijos. Me he dedicado a criar a mis hijos también para que te sirvan. Pero sí me decía, ¿y por qué no a ti? Por lo mismo, porque Él necesitaba usar mi vida para que otros crean. Tengo una familia inconversa que no cree, que debido a todo esto, ellos se postraron a los pies de Jesús a orar por mí. Eso llenaba mi corazón en gran manera. Después de que no creían, que no les importaba. Al ver mi padecimiento, se postraron ante los pies del Señor. Entonces entendí que era necesario. Todo lo que podemos vivir, aunque haya sido un proceso doloroso, es necesario vivirlo para rescatar aunque sea una alma. Porque es el verdadero servicio que espera el Señor de nosotros. Traer alma para su reino. Y si ahora mi familia que no creía, cree, y yo tuve que vivir esto, gloria a Dios. Gloria al Padre. Es difícil padecer cuando uno tiene hijos, pero cuando entiendes el verdadero motivo de... A ver, cuando tú entiendes o te das cuenta el amor del Señor que Él te tiene a ti y que uno le profesa tener, es todo más llevadero. En algún momento, en alguna oportunidad, cuando yo estaba muy mal en el hospital, yo me entregué a su brazo. Yo le dije, Señor, yo creo en ti, hice mi confesión de fe. No pensé que Él iba a ser tan joven. Le dije, Señor, estoy lista para irme contigo. Me voy feliz en tu brazo, porque creo en ti, como mi único Rey y Salvador, Jesucristo. Y nada, sentía que nada mataba la tierra. Porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Si estamos en Cristo. Es fuerte, son palabras fuertes y egoístas cuando uno tiene un esposo, tiene hijos, tiene una familia que te ama, que te espera. Pero lo sostengo que mi amor por el Señor es así de fuerte, es el lazo que tengo con Él. Y sé que los planes de Él son perfectos, como dice su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y la acepto, tal como
como Él la ponga en nuestras vidas. Él quiso otra cosa para mí, yo me entregué a sus brazos para que Él hiciera como Él quisiera. Y Él me dijo, tienes hijos todavía que te están esperando. Amén. Que te necesitan. Recuerdo que las últimas palabras de mi esposa, cuando ya estábamos en la urgencia del hospital de la Florida, fueron los niños también. Hiciste la... puede sonar muy chistoso, pero ella estaba muy preocupada. Es una mujer muy preocupada de lo que es la casa, de la familia, como es la mujer. Entonces ella la estaban anestesiando para ya entrar a pabellón y me decía, ¿cómo están los niños? ¿Pudiste entregar el cóctel? ¿Cómo está todo? Y queriendo tener el orden de las cosas, el control, y yo le decía a mi esposa, todo va a estar bien, va a estar bien. Y yo por dentro estaba totalmente quebrado. Después de haber pasado una noche en vela, porque nos amanecimos en la urgencia del hospital de la Florida, en una ocasión nos mandaron a la casa como a las 3 de la mañana, porque habían logrado estabilizarla, pero llegamos a la casa y ella empezó con un dolor tan fuerte que no podía ni pararse. Y yo como pude la subí al auto porque no podía pararse, nada. Estaba arrodillada porque decía que su dolor era tan intenso que no podía pararse. Entonces como pude la llevé al auto y nos fuimos. Y la misericordia de Dios, cuando Él tiene el control, todas las cosas fluyen. Entonces llegamos a la urgencia y justo ese día no había gente. Porque típico que uno aquí en Chile va a la urgencia y están todas llenas. Y la gente te atienden de un día para otro. ¿Por qué nos ha pasado también? Entonces justo ese día entró muy rápido. Y yo me quedé esperando, recuerdo, y me amanecí. Y en un momento me llamaron como las 11 ya de la mañana y me dijeron vaya a su casa y vuelva en 2 horas, porque ahí la vamos a operar. Y luego volví y me llamaron, me dijeron ya, vaya a despedirse. Y ahí ella cuando me relata y me cuenta que quiere que todo esté bien en la casa. No pensando que a lo mejor iba a ser una operación del... ¿Cómo se llama esto? Vesícula. Vesícula, no sabía yo. Pero yo saliendo después de la urgencia, la doctora me llama para hablar, me dice, esto es grave. Me dice, esto es muy grave. Me dice, una hernia, le hicimos un escáner y descubrimos una hernia que está estrangulando el intestino, me dijeron. Y que esta hernia estranguló el intestino y le dio necrosis. Entonces está a punto de ella de morir. Entonces esta operación tiene que hacerse sí o sí. La operación duró como 6 horas, ya eran las 7 de la tarde. 7, 8 de la tarde. Y fueron unas horas tremendas porque yo estaba en la incertidumbre y clamando al Señor que... Bueno, primeramente quisiera su voluntad, pero cuando uno como hombre, esposo, le pide eso al Señor, de alguna forma está diciendo, pero que tu voluntad sea sanarla, que salga caminando de ahí y que no quede ningún rasgo de esto. Entonces me llamaron y me dijeron que subiera al segundo piso, que ahí el doctor me iba a dar la respuesta de la operación. Me tuvo como media hora, casi 1 hora esperando, y fue 1 hora eterna, en el cual mi estómago ya no daba más de los nervios. Y resulta que salió el doctor y lo primero que me dijo, no nos fue bien con la operación, Marcela está muy grave, está en riesgo vital y lo más probable de probabilidades, me dijo, de un 100% tiene un 5% de que pase esta noche. O sea, el doctor me dijo que no pasaba esta noche. ¿Por qué? Porque la necrosis había avanzado mucho y su intestino delgado se lo habían extirpado.
y solo le había quedado aproximadamente 10 centímetros. Nació un pedazo de intestino delgado. Para decirle un poco, el médico me explicó que el intestino delgado es el que absorbe los nutrientes, las vitaminas, todo lo que el cuerpo necesita para vivir. Por lo tanto, si uno no tiene intestino delgado, no puede vivir porque el cuerpo no va a absorber nutrientes. Así que ahí yo me desvanecí. Sentí que el alma se me salió del cuerpo. Fue una sensación tan extraña que no podía respirar. Mis piernas me temblaban. Y el doctor como que me miró y se fue. Y yo quedé ahí. Y ahí yo busqué la red de apoyo que tenía, que son mis pastores, mis hermanos. Y les llamé y les dije, oh, mi esposa se va a morir. La desahuciaron. Y mi mente quedaba en blanco. No podía orar, no podía clamar. Y ahí, como en muy poco tiempo, llegaron muchos hermanos, porque mi esposa es muy amada, muy querida en la iglesia, en su círculo. Todos las que lo conocen y van a ver este video saben que es así, ella es muy sociable. Entonces su círculo la quiere mucho, entonces cuando se divulgó la noticia llegaron muchas personas al hospital, pastores, hermanos de la fe, y me sostuvieron. Tuvieron que cargarme al auto porque los médicos me dijeron que no era necesario que estuviera ahí, que volviera mañana y todo eso. Entonces al otro día estuvimos muy temprano con mi familia, con mi círculo cercano, hermanos de la fe, pastores, me acompañaron. Y resulta que las noticias no fueron alentadoras, sino que fueron peores, porque nos dijeron que Marcela tenía que ser nuevamente intervenida, porque quedaron unas cosas filtrando, unas colecciones que le dicen ellos, quedaron filtrando, por lo tanto había que operar nuevamente. Entonces fue operada nuevamente 2 veces y intentaron rescatarle un poquito de intestino para ver si podía sobrevivir. Entonces luego que salieron de esa segunda operación, las noticias fueron más trágicas, porque aparte que me dijeron que ella no tenía 0 posibilidades de vida, me dijeron, si ella queda viva, va a quedar postrada. Si ella queda viva, no va a poder tener una vida normal. Va a tener que depender siempre de personas y su cuerpo se va a atrofiar. Por lo tanto, diciéndome el doctor que la mejor opción era que muriera. Y nos hicieron entrar a verla. Eso fue una de las imágenes más terribles que he visto en mi vida. Cuando me dejaron entrar a verla, yo dije, ¿dónde está mi esposa? Ayer no era mi esposa, porque ella, como todas las mujeres, se producen, se arreglan para ir a alabar al Señor, y dicen, yo voy a alabar a mi Señor, y se ponen su mejor vestido, ¿cierto? Y ayer esa era mi mujer, la que va a alabar al Señor, bien linda, y ahora estoy viendo una mujer llena de mangueras por todos lados, que no sé si la voy a volver a abrazar, a hablar, a besar, como mi esposa. Entonces fue una lucha tremenda de conmigo mismo y con Dios, por el hecho de que yo no entendía. Como dijo mi esposa hace unos minutos, cuando empezó a contar, a relatar ella el testimonio, ella decía, pero Señor, si yo te sirvo. Yo también decía, Señor, si nosotros te servimos. ¿Por qué? Y ahí empezaron a ocurrir cosas, porque no solo se unió un pueblo donde nosotros alabamos, sino que de muchas iglesias empezaron a orar, no solo de Chile, de otros países, y vimos como la mano de Dios se empezó a mover. Y en esta ocasión quiero que mi esposa relate cuando Dios empezó a obrar milagrosamente
con milagros, con sueños, con visiones. Empezaron a ocurrir cosas que no son tangibles para el hombre, sino que están en el espíritu, en los sueños. Y Dios nos empezó a hablar así. Bueno, así como dice mi esposo, yo me siento muy agradecida y tengo mucha gratitud en mi corazón, con el Señor primeramente y con mi hermandad. No solamente los que le servimos en la iglesia que nosotros asistimos, que sí lo es, sino que con todo en general, porque muchas iglesias, muchos hermanos se unieron a orar por mí, por mi vida, por mis hijos. Nosotros no estábamos en condiciones de clamar por mí. Yo no tenía condiciones de clamar por mí. Estaba en coma y mi esposo también estaba tan mal, tan deshecho, que no podía hacerlo, mis hijos, en la misma condición. Entonces se unió un pueblo que ama al Señor, que le sirve, que le sigue, a orar por mi vida, por mi salud. Entonces esa red de apoyo, si uno no está congregado, si uno no está sirviendo al Señor, no se da de la misma manera. Entonces es importante, hermano, es importante que estemos congregados, que estemos sirviendo al Señor de alguna manera, que estemos siempre apoyados, que nuestra red de apoyo sean hermanos en la fe, que sea gente que cree en el Señor Jesús. El Señor Jesús existe, es real, es tangible, lo es. Y necesitamos llenarnos de Él. Muchas veces en el mundo, en el diario vivir, es difícil porque el mundo está lleno de cosas malas, pero por eso necesitamos acercarnos a la gente que cree en el Señor y que está con el Señor. Estar rodeada de gente que espera el bien para uno y no el mal. Amén. Bueno, dentro de estas cosas señales, podría decirlo de alguna manera, que dieron indicio a que el Señor iba a obrar en mi vida, tengo varios testimonios de algunos hermanos que soñaron conmigo, que me vieron bien dentro de toda mi gravedad, dentro de todo lo que yo pude vivir, de amigas que ellas me veían también bien. Entonces yo decía al Señor que como Él ya de alguna manera Él siempre tenía el control de todo. Él estaba mostrando y diciendo: yo estoy aquí, no te he soltado de mi mano. Y voy a estar, voy a obrar. Amén. Mientras yo estuve hospitalizada, mientras yo estuve todo este proceso, mi familia siempre estuvo sostenida por una red de apoyo muy hermosa, siempre fue sustentada, nunca hubo falta de ningún bien, al contrario, todo se dio como el Señor, pues Él da en abundancia sobre la abundancia. Entonces podíamos ver siempre su mano, siempre su poder sobre nuestra familia. Y como Él cada día iba sosteniendo, iba afirmando. Aunque los diagnósticos siempre eran malos, los médicos siempre dan diagnósticos fuertes, el Señor siempre decía lo contrario. Y obra a favor. Amén. Yo un día tuve esa visión que el Señor me dijo que ya iba a pasar el padecimiento. Y me acuerdo que estaba mi esposo y mi pastor, me fueron a ver y yo lo miro y le digo: yo no quiero ser imprudente, pero el Señor ya hizo la obra. Y yo estaba mal, así, con 8 drenajes en mi guata, con los médicos que decían que iba a estar mal, pero yo le dije así: el Señor ya hizo la obra. Porque eso me dijo el Señor a mí. Y me acuerdo que mi pastor me dijo: amén, gloria a Dios. Y dijo: desde ahora ya no vamos a clamar más por tu salud, vamos a dar las gracias al Señor. Porque si Él te dijo que hizo la obra, sí lo creo.
Y de ese día que empezó todo a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y fue algo muy especial. Es difícil resumir 7 meses, 4 meses tuve la UCI y 7 meses en total de una hospitalización, porque se viven muchas cosas. Pero lo que sí puedo decir, y que lo he dicho varias veces, que el Señor siempre está siempre está en los momentos tristes, en los momentos de debilidad, en los momentos de dolor. Él está esperando el llamado. Él está esperando que uno le diga, Señor. Yo a veces le decía, Señor, acaríciame. Y yo voy a sentir su caricia. Señor, quítame este dolor. Y yo podía ver cómo Él obraba. Ayúdame a resistir. Decía, Señor, ¿cuándo voy a volver a caminar? No podía caminar. Pero ahí sí me siento impaciencia. Y Él lo logró. Porque cuando lo pude hacer, sabía que Él estaba a mi lado sosteniéndome. Pude volver a caminar, pude volver a hablar. Y así cada día, cada paso, podía decir que el Señor siempre estuvo conmigo y le doy la gloria y la honra porque sin Él no hubiera sido posible. Recuerdo, hay algo muy que me impactó mucho de todas las malas noticias. Fue cuando el doctor jefe de la UCI de lo que es el hospital de la Florida me citó de forma extraordinaria a su oficina. Ya habían pasado aproximadamente 7 días de que Marcela cayó al hospital. Me citó y recuerdo que en esa ocasión fui con mi suegra y él tuvo la amabilidad de explicarme, para una persona que no sabe medicina, me explicó con pera y manzana cómo estaba Marcela. Me lo dibujó en una pizarra. Nunca se me va a olvidar eso. Cosa que en mí no quedara duda. Por lo tanto, yo lo puedo explicar. Me dibujó el estómago de Marcela, el intestino delgado y el intestino grueso. Dijo, estos son los órganos normales. Y recuerdo que ahora dibujó al estómago de Marcela. Mira, este es Marcela. Y dibujó así un pedazo de intestino delgado. Y dibujó después el intestino grueso. Esto es lo que tiene Marcela. Y también puso los drenajes donde estaban de Marcela, me dijo. Así está Marcela. Y él me explicaba y me decía que es imposible, nadie, no existe una persona acá en Chile que viva con eso. Y me decía, mira, tiene estos intestinos. Y como a ella le cortaron, perdió 2 partes importantes del intestino, que son las que absorben los nutrientes, ¿te acuerdas, no? Del y la ilio. Por lo tanto, no teniendo esas 2 partes, más imposible. Es imposible que crezca, me dijo. Dijo, todos los músculos y órganos tienden a crecer, a regenerarse, pero dijo, esto es imposible. Por lo tanto, Marcela va a estar en la UCI y lo más probable es que en cualquier momento ella parta. Y yo le dije esto, doctor, como usted me dice eso, yo quiero que usted me autorice a pasar con mis hijos. Porque prefiero que se despidan, mira, que se despidan de ella aún estando viva, que después se despidan en el cajón. Porque no me dejaban pasar a los niños, pues entonces la UCI no deja. Entonces me dijo, hoy sí, pero bajo tu responsabilidad les voy a dejar pasar para que la vieran. El temor que tenía que en cualquier momento partiera, porque eso era el temor que ellos me infundían a mí, porque fue una lucha tremenda. Todos los días nos bombardeaban con malas noticias. Entonces, recuerdo que esta noticia me la dijo una doctora, que después nunca más la vi. Fue como que vino solamente a decirme esto. Me dijo, me llamó para un lado, me acuerdo era un domingo. Marcela estaba ahí, ya abría los ojitos. Y me dijo, tu esposa está mal.
ella se va a empezar a apagar de a poco, me dijo. Se le va a atrofiar y va a tener una falla multisistemática y va a morir. Me dijo. Oh, yo quedé terrible, terrible. Ahí lloré más de todo lo que había llorado. Y ahí Dios nos dio una palabra a través de la pastora Patricia, que es nuestra pastora de la iglesia, y dijo, el Señor me mostró, dijo que ella ya está sana. Después ella dijo lo mismo días después. Dijo, ella ya está sana, demos la gracia. Y ellos vinieron a orar por ella. Y resulta que cuando pasó esto, empezaron a ocurrir cosas milagrosas. Marcela abrió los ojos, empezó a moverse, empezó a mover las manitos, a estar consciente más rato. Entonces los médicos, al ver que ella empezó a moverse, empezaron a trabajar más en ella. Le pusieron kinesiólogo, empezó a respirar por sí sola. Por lo tanto, lo que hicieron fue sacarle la ventilación y hacerle una traqueostomía, porque vieron que ya estaba respirando por sí sola. Algo imposible ya había sido. Empezó con las terapias de kinesiología y recuerdo esto, que esta misma doctora y todos los doctores me dijeron, ella jamás va a volver a comer, siempre va a depender de alimentación intravenosa. Y a los días de todas estas malas noticias, cuando le pusieron la traqueotomía, ella pidió agua. Tenía sed. Y lo que ocurrió, le empezaron a mojar con agua. Y después le empezaron a traer un vaso de agua. Fue tremendo para nosotros porque fue una respuesta y que Dios tenía el control de todo. Luego que ya no le traían agua, estoy resumiendo, avanzando a ver todos los días, le trajeron un té, mira, después le trajeron una jalea, hasta que después le trajeron hasta galletas y todo. Empezó a comer, siendo que los médicos me habían dicho que eso era imposible, porque ella no contaba con intestino delgado. Y así empezó su recuperación. Luego empezaron las kinesiologías, los drenajes empezaron a salir. Y lo más lindo fue cuando ella habló, porque con la traqueostomía pudo hablar. Y ella no sabía mucho qué había pasado, porque ya no se le había contado a ella lo que había ocurrido. En una ocasión dijo que pensaba que había sido nunca, no sabía aún que le habían quitado todo el intestino. Y recuerdo eso, que lo primero que hizo fue preguntar por los niños, si había hecho las cosas bien, y a darme órdenes. Empezó como a darme órdenes, o sea, como a poner la casa en orden. Pero fue una respuesta de Dios, de que Dios siempre tuvo el control, que escuchó nuestras oraciones, no solo las nuestras, sino las de todo un pueblo, y todo lo que esto ha conmovido y ha causado en el nivel, no tan solo en el de la iglesia, sino que a través de nuestras familias, amigos, que no profesan a Jesucristo, pero de alguna forma esto le instó a creer que aún hay un Dios que sana, salva y que tiene un propósito para los que le aman, como le leía el versículo en el comienzo. Luego de esto vino una etapa donde ella empezó a caminar, siendo que ya dijeron que no iba a poder caminar. Cuando la vi caminar también Dios me sorprendía tanto. Verla caminar. ¿Ahí habían pasado cuánto? Habían pasado aproximadamente 3 meses. Ella ya empezó a caminar. Y luego de eso empezó a recuperarse muy rápidamente, y lo más de todo esto como fantástico es que ya el intestino no tenía 10 centímetros. Cada vez que le hacían un escáner crecía. Contra todo diagnóstico, y ahora el intestino está en casi 50 centímetros. Cosa que era algo imposible. El último escáner fue como de 50 centímetros. Entonces, gloria a Dios por eso. Y
Y como les decía, pues cuando nosotros empezamos todo esto a vivirlo, siempre fueron noticias terroríficas, noticias de muerte, noticias de que estaba la muerte ahí esperando para llevarse a Marcela, pero Dios nos dio esta nueva oportunidad y queremos aprovecharla contando este testimonio, testificar de que hay un Dios que vive y que a pesar de todas las circunstancias adversas, Dios siempre estuvo, desde el primer día hasta el día de hoy, en el cual Marcela ya está recuperándose, no exenta de examen y todas esas cosas, pero vemos la mano de Dios todos los días. Así que agradecidos estamos de esta oportunidad de contar esto tan maravilloso que es el testimonio. ¿Cómo te sientes hoy, Marcela? Hoy, ¿cómo es tu vida hoy? Bien, feliz, contenta, agradecida por estar en mi casa con mis hijos. Y me siento maravillada con el amor del Señor, nada más que eso. Siento que el Señor ha hecho tanto por mí que ni siquiera yo soy capaz de pedirle nada. Yo me siento tan bendecida que yo cuando oro ni siquiera digo, Señor, bendíceme, porque ya soy bendecida. No quiero dejar de pasar la oportunidad porque esto es muy importante. Que cuando estaba en la UCI, los médicos no creen en Dios. Yo creo que son muy poquitos los que creen en Dios. Y prácticamente no lo dicen porque la mayoría no cree, se burlan y ellos creen solo como en la ciencia. La nueva orden mundial no creen en Dios, por todo lo que entra en la universidad les pasa. Y cuando yo empecé a tener mi proceso de sanidad, cuando el Señor ya había obrado en mi vida, viene un doctor de la UCI que me atendía siempre, lo veía día por medio porque venía a sus turnos. Y era muy cariñoso él, pero no creía en Dios y me lo dijo textualmente. Se acerca un día y me toma la mano. Yo todavía no hablaba, estaba con la tráquea. Y me habla al oído y me toma fuerte la mano. Y me dice, yo no sé en qué Dios crees tú, pero tu Dios te está sanando. Ni siquiera pude contestarle porque tenía tráquea. Solo cayeron mis lágrimas. Después cuando me trasladaron de la UCI a cuidados medio, él me fue a ver. Y me dijo que quería verte, me dijo, supe que te cambiaron y quería verte. Y yo dije, que ya estaba hablando y todo, sí, y me dijo, te veo bien, y me hizo con el dedo y todo. Y tú dije, sí, aquí estoy mejorando, sí, me dijo, tú tira para arriba nomás, vas a estar bien y todo. Y cuando antes de irse se despide, yo le dije, doctor, usted me preguntó un día qué Dios creía yo. Jesucristo se llama. Me dijo, no, pero puede decirle que Jesucristo es mi sanador. Todo lo que te vio vivir le habló, Sí, pero fue muy fuerte porque aparte él no me trajo esperanza. El Señor la sembró en ellos, porque ellos no tenían, pero Él la sembró en ellos. Después otra vez se acercó y me dijo, esto es una maratón, me dijo, vaya, solo 5.000 metros cuadrados, vaya los 1.000, pero lo vaya a lograr, siempre como que Él trataba de animarme. Pero cuando me habló así, me dijo con mucha incertidumbre, me dijo, no sé en qué Dios crees tú, pero tu Dios te está sanando. Fue muy fuerte y creo que son palabras que nunca se me van a olvidar. Y quiero decirle al mundo, quiero decir a todos los que puedan escuchar este video que Jesucristo es el que sana, Jesucristo es el que hace milagros, Él es el que restaura, pero por sobre todo Él es el que salva. No busquemos la sanidad del Señor, busquemos su salvación. Amén. Recuerdo el día que Marcela fue dada de alta,
Porque fue todo un sistema de logística que, por decirlo de alguna forma, para que se entienda que lo que hizo Dios, porque yo me dedico a la construcción, por lo tanto, el fuerte de mi trabajo no es en el sector aquí donde vivimos, sino que en comunas como Las Condes, Providencia, lugares que me quedan muy lejos del hogar, pero todo este proceso Dios me proveyó de trabajo muy cerca de mi casa, por lo tanto podía trabajar e ir a verla. Y también pendiente de Dios hizo todo de una forma que yo pude ver el control de Dios en todo. No nos faltó provisión. Dios cuidó de nuestros hijos, Dios cuidó de mi trabajo. Y entonces fue todo tan maravilloso. Y recuerdo el día que Marcela le dieron el alta. Y yo estaba trabajando muy cerca de mi casa. Y Marcela me dice que le dieron el alta. Y yo como, ya, pensé que estaba molestando o leseando. Porque fue un proceso bien tedioso el alta médica, porque como ella es uno de los primeros casos en Chile que sobrevive a esto, los médicos estaban muy expectantes y no le iban a dejar salir hasta que ella estuviera al 100%. Además que el tema de alimentación era otro tema, entonces era muy difícil. Y quiero contarle esto porque es muy importante para que vean que Dios no solamente no la sanó a ella, sino que tuvo el control de todo. Ella le daban una alimentación que se llama alimentación parenteral, que es una tipo leche que es intravenosa, que trae todos los nutrientes que el intestino no puede absorber, se lo dan a través de esto. Pero esta alimentación es muy costosa. Para un bolsillo normal de una persona que tiene un trabajo medio es impagable. Y para que Marcela se pudiera venir a la casa necesitaba esa alimentación, pero el hospital no podía costearla, porque tenía que ser a través de una fundación y la ley Ricarte Soto, y nosotros no entrábamos en eso. Por lo tanto tenían que ocurrir muchas cosas milagrosas, que se aprobara y que se lograra un acuerdo con la empresa que provee ese alimento. Así que Dios nos mostró que Él tiene el control de todo. Se dieron todas las cosas para que esa alimentación se le dieran a Marcela y pudiera irse a su hogar. Y la enfermera que está a cargo de esto dijo, esto es un milagro, porque en primer lugar está en el único hospital que hace esta gestión. Y tú eres un caso excepcional porque el hospital está poniendo una cantidad de recursos en ti que eso nos lo hacen. Entonces, soy la primera la y la única persona que se ha ido con nutrición parenteral. Entonces, eso es un milagro de Dios que no lo podemos dejar pasar, para que todos los que vean este video sepan que Dios, aparte de sanarte, tiene el control de todas tus necesidades. Abre las puertas para todo. Imagínense, nos dijeron que no podía comer nada, ahora come de todo. Nos dijeron que ella no iba a poder caminar, ustedes la ven aquí sentada, camina. Nos dijeron que ella no iba a poder tener una vida normal, y aquí la vemos, aquí. Entonces queremos elevar al nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Él fue el artífice de todo lo que nos ha ocurrido, y decir que aún Él en estos tiempos tiene el poder de sanar y salvar.